Muy buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente nos reunimos para continuar con nuestro estudio del programa de los contratos y si ustedes visualizan la clase anterior a esta, eh, se darán cuenta que iniciamos el análisis del contrato de arrendamiento. Vimos su concepto, sus características e igualmente sus elementos esenciales. Y dentro de las distintas modalidades del contrato de arrendamiento está el arrendamiento de cosas. Porque si nosotros nos vamos a la definición de arrendamiento del artículo 1915, de ella fluye que el código eh, reglamenta el arrendamiento de cosas, el arrendamiento para la confección de una obra material y el arrendamiento de servicios. Nosotros iniciamos el estudio del arrendamiento de cosas y examinamos ya, como les decía recién, la definición del arrendamiento de cosas, las características, es decir, cómo encuadramos el contrato de arrendamiento en cada una de las clasificaciones contractuales, tanto del Código Civil como de la doctrina. Los elementos del contrato de compraventa, a más de los elementos generales, obviamente, están el consentimiento en el contrato de arrendamiento, la cosa en el contrato de arrendamiento y el precio. Vimos que el contrato de arrendamiento es por regla general consensual, pero puede ser solemne o por mandato legal o por acuerdo de los contratantes. Vimos las características que ha de tener la cosa arrendada e igualmente hicimos referencia al precio. En esta clase vamos a comenzar el estudio de los efectos del contrato de arrendamiento, esto es, los derechos y obligaciones que nacen para arrendador y para arrendatario. Y lo más probable que no alcancemos en esta clase, pero sí sea en la siguiente, el estudio de la terminación del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es otro de los contratos de bastante utilización, por cuanto ustedes pueden visualizar que hay arrendamientos tan básicos como, por ejemplo, el arrendamiento de vehículos motorizados, por ejemplo. El arrendamiento de inmuebles. El arrendamiento de inmuebles con opción a comprarlos, el leasing inmobiliario. Y además ustedes tienen que saber que principalmente en muchas áreas de la industria y del comercio, el arrendamiento es un contrato muy importante, arrendamiento de maquinaria, el arrendamiento, por ejemplo, en el ámbito forestal, en el ámbito de la minería, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es un contrato que hay que conocer, que hay que saber, que hay que manejar, y porque además es un contrato tremendamente importante a propósito de la estructura económica. O sea, a ver, este es un contrato muy importante para la economía. ¿Y por qué dirán ustedes? Bueno, porque el fomento, entre otros, de la construcción, del desarrollo inmobiliario, es porque hay personas que son inversionistas, a quienes nosotros conocemos como los rentistas, que son personas que invierten en propiedades para los fines de arrendamiento de ellas. Entonces, claramente es una ley, o sea, esta normativa tiene que ser una normativa bien flexible. Ahora, yo les decía en la clase pasada, aquí tenemos reglas de arrendamiento en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil a propósito de los juicios especiales, en el Decreto Ley 993 sobre arrendamiento de predios rústicos, la Ley 18.101, que es una ley procedimental a propósito de los predios urbanos, la Ley sobre arrendamiento con promesa de compraventa, la conocida como leasing inmobiliario. Es decir, este es un contrato altamente reglado, regulado.
y es un contrato regulado con una mirada muy cercana a la economía. Entonces, claramente tenemos que saber, bueno, cuáles son los derechos de uno y cuáles son los derechos del otro. Porque si uno va a los libros de ingreso, los registros de ingreso de tribunales, uno se da cuenta que hay harto litigio en materia de arrendamiento. Y sobre todo, ojo, hay harto tema que se va a presentar hoy en día, producto de esta crisis que se está viviendo a raíz, ¿cierto?, de la emergencia sanitaria y alguna consecuencia igualmente asociada a lo que se ha denominado llamar el estallido social. O sea, claramente hay personas que han perdido su trabajo, que no están pudiendo pagar algunos su dividendo hipotecario, otros no están pudiendo pagar el arrendamiento y nos vamos a encontrar con que van a aumentar la litigiosidad en este punto, sobre todo si es que no han llegado a un acuerdo en cuanto a reformar las condiciones del contrato. O sea, esa especie de teoría de la imprevisión que evidentemente volvió a cobrar alguna notoriedad producto de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese estadio vamos a conversar de los efectos del contrato. Bien, de lleno en materia. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador? El arrendador tiene tres obligaciones, de las cuales una de ellas es la esencial y las restantes son más bien de la naturaleza. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a la ley, más bien dicho, porque aquí todo está arreglado, el artículo 1924 nos dice que el arrendador es obligado, en primer lugar, a entregar al arrendatario la cosa arrendada. Esta es una obligación, vuelvo a insistir, de la esencia del contrato. Dos, a mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada. Y tres, a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Si ustedes reflexionan un momento, se darán cuenta que en materia de compraventa, esto es bien similar, con la diferencia, obviamente, que en el caso del arrendamiento no hay traslación de dominio. Acuérdense que ya discutimos cuál era la obligación del vendedor y vimos que la obligación era la transferencia del dominio, dar una cosa. Acá es la entrega. Y luego estaba la obligación de saneamiento. Y si uno mira la obligación de saneamiento en la compraventa, de la evicción y de los vicios redimitorios, aquí derechamente hay algo bastante similar. O sea, mantener la cosa en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada. O sea, la cosa tiene que ser útil. Y el librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa, algo bien parecido a la situación de evicción. O sea, vayan viendo ustedes que tanto en la compraventa como en el arrendamiento, vendedor y arrendatario tienen obligaciones en términos muy gruesos y generales parecidas, evidentemente no iguales, porque uno es un título traslaticio y el otro es un título de mera tenencia, pero para que ustedes vayan viendo lo que subyace tras estos contratos. O sea, por un lado, bueno, proporcionar la entrega y por otro lado, bueno, hacerse responsable del estado de la cosa vendida y en este caso responsable de la cosa arrendada. Bien, vamos entonces a analizar cada una de estas obligaciones. Bueno, también es evidente que vamos a estudiar las obligaciones del arrendatario, la esencial, pagar el precio del arrendamiento, usar la cosa en los términos o conforme al espíritu del contrato, de la naturaleza, obligación de cuidar la cosa arrendada, de la naturaleza, obligación de efectuar las reparaciones locativas, de la naturaleza, y finalmente la obligación de restituir el inmueble de la esencia. O sea, respecto del arrendador, solo la primera obligación es de la esencia, las restantes son de la naturaleza. Y en el caso del arrendatario, la primera y la última son de la esencia, las intermedias son de la naturaleza. Vamos entonces a estudiar las obligaciones del arrendador. Como yo les decía, la obligación del arrendador están regladas en el artículo 1924. En cuanto a la obligación de la entrega de la cosa, la obligación de entregar la cosa arrendada es de la esencia del contrato de arrendamiento.
Solo mediante la entrega puede el arrendatario lograr el goce que persigue. Ahora bien, ¿cómo se va a materializar la entrega? Aquí esto lo resuelve con algún nivel de inexactitud, sí, el artículo 1920. Si nos vamos al 1920, claramente esa norma, eh, a ver, tiene un error evidentemente por la diferencia de tratamiento que tienen tanto un título traslaticio como un título de mera tenencia. El 1920 nos dice, la entrega de la cosa que se da en arriendo podrá hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas por la ley. ¿Dónde pudiese estar la inexactitud? O sea, la inexactitud es más bien aparente que real, ¿ah? O sea, porque algunos dicen, mire, el código habría empleado en materia de arrendamiento la expresión tradición, o sea, que en el fondo, utilizando las formas de tradición, serían válidas para el arrendamiento. A mi entender, esta es solo una idea, o sea, o habría una contradicción más bien, más bien teórica, ¿no? En el hecho no es así, o sea, por una razón muy simple, o sea, no nos olvidemos que el arrendamiento es un título de mera tenencia. Por lo tanto, la referencia que hace el código a los mecanismos de tradición es simplemente a decirme, mire, si se trata de un bien mueble, la entrega puede ser real o simbólica. Y si se trata de un bien inmueble, bueno, debe hacerse una entrega también más bien simbólica. O sea, en ningún caso hay entrega, transferencia del dominio, porque claramente el contrato de arrendamiento es un título de mera tenencia. Por lo tanto, la entrega, en el fondo, a lo que se está refiriendo, bueno, es permitirle al arrendatario, de alguna manera, entrar en el goce de la cosa. A esa entrega se ha querido referir el artículo 1920. Entonces, claramente, lo que la ley en el 1920 ha querido decir, bueno, es que mire, usted ocupe los mecanismos que se reconocen para efectuar la tradición de los bienes muebles e inmuebles como mecanismo para efectuar esta entrega material. Por lo tanto, reitero, si es un bien mueble, bueno, será la entrega material o la entrega simbólica. Por ejemplo, si yo voy a arrendar un vehículo, me van a pasar las llaves del vehículo. Y con ello obviamente me están entregando, porque a partir de la entrega de las llaves podré abrir el vehículo, me podré centrar en el vehículo, realizar el contacto respectivo y saldré en mi viaje. Y en el caso, evidentemente, de los bienes raíces, en ningún caso la ley está queriendo decir, mire, oiga, que hay que hacer alguna inscripción conservatoria, porque claramente la inscripción conservatoria está, digamos, circunscrita en materia de tradición, en el caso de los bienes raíces, cuando hay un título traslaticio de por medio. En este caso hay un título de mera tenencia, por lo tanto, esta idea es más bien de entrega. Y por lo tanto, en el caso de los bienes raíces será, por ejemplo, de la misma forma. O sea, mire, aquí están las llaves de la casa. Ocupen, a partir de ahí usted abra la casa, realice la mudanza, instálese y genere su vivencia familiar. En cuanto al lugar y tiempo de la entrega, son reglas del pago. Acuérdense que es la prestación de lo que se debe y en este caso el arrendador está pagando cuando está entregando. Por lo tanto, lo primero que tenemos que verificar es, bueno, ¿qué dijimos en el contrato? Ahora, solo a falta de estipulación, claramente viene la regla supletoria. Por lo tanto, ¿cuáles son las reglas en cuanto al tiempo y lugar de entrega? A. La entrega debe verificarse en la época señalada por las partes y, a falta de estipulación, inmediatamente después de celebrado el contrato. Y la entrega se hará, en primer término, en el lugar convenido, y en el silencio de las partes, la entrega se verificará en el lugar en que se encontraba la cosa al tiempo del contrato o en el domicilio del arrendador. Todo ello
según se trate de una cosa específica o de una cosa genérica. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Le damos aplicación a las reglas de los artículos 1587, 88 y 89 del Código Civil. Ahora, ¿en qué estado vamos a, vamos a entregar la cosa? Aquí es interesante que la cosa debe entregarse en el estado de servir para el que fue arrendada. O sea, dicho en otras palabras o de otro modo, el arrendatario no podrá obtener el adecuado goce de la cosa que se puso a contratar si es que ésta no está en estado de servir para el fin conforme al cual él lo visualizó al momento de contratar. Esto es interesante porque eh, es importante que la cosa se entregue en buenas condiciones, claramente. Claramente debe entregarse en buenas condiciones. Y es por eso entonces que, del punto de vista jurisprudencial, del punto de vista ya aquí jurisprudencial, podemos decir, entre otras cosas, lo siguiente. A ver. La jurisprudencia sobre este punto, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Corte Suprema principalmente, ha dicho, mire, cabe precisar que la obligación de entrega de la cosa arrendada, que contempla el artículo 1924 del Código Civil, encierra, dice, no solo el traspaso físico, sino que la entrega de ésta en condiciones de servir para el objeto contratado, cometido que en el caso concreto no se materializó. No obstante, y aquí viene una sentencia del año 2014 de la Corte Suprema. Por otro lado, no podemos olvidar que corresponde al arrendador propietario del inmueble realizar las gestiones pertinentes para concretar el objeto del arriendo. Esto es, que se pueda destinar el predio al objetivo que persigue el arrendatario. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros analizamos esta obligación de entrega, tenemos que situarnos, ¿cuál era el fin para el cual la cosa fue arrendada? Oficina, local comercial, bodega, casa habitación, terreno eriazo, vehículo motorizado, maquinaria, equipamiento computacional, etc. Por lo tanto, el fin, lógicamente, me va a marcar cuál es el alcance de la obligación de entrega que tiene el arrendador. Ahora, esta obligación de entrega se habrá cumplido imperfectamente si adolece de vicios o defectos que no permiten de ella el provecho a que está naturalmente destinado. O sea, imaginémonos una oficina, por ejemplo, o un local comercial, o una casa habitación, que de un punto de vista estructural, por ejemplo, no nos permite llegar a instalarlos. Por ejemplo, no sé, a la casa le falta el techo, a la oficina le faltan las ventanas, a la oficina le faltan los baños. La existencia de estos vicios entonces hace responsable al arrendador, en términos que dependen de su magnitud e importancia y de su conocimiento por las partes. Por lo tanto, si el mal estado o calidad de la cosa impide hacer de ella el uso para el que ha sido arrendada, claramente el arrendatario tendrá derecho para pedir la terminación del contrato de arrendamiento.
Ahora, si el mal estado o calidad de la cosa impide parcialmente el goce o la cosa se destruye en parte, será el juez quien decida, según las circunstancias, si ha de tener lugar la terminación del contrato o bien concederse una rebaja en el precio. Entonces, aquí es interesante, o sea, cuando definitivamente estamos frente a una inidoneidad total de la cosa, el arrendatario tiene el derecho a pedir la terminación del contrato. Y la terminación del contrato es simplemente la resolución del contrato por incumplimiento, pero que se denomina terminación en el caso de los contratos de tracto sucesivo, como es el arrendamiento, por cuanto sus efectos en este caso solo son operativos hacia el futuro y no tiene operatividad hacia el pasado. En cambio, si la inidoneidad solo es parcial, en ese caso, por ejemplo, será el juez quien va a decidir conforme a los antecedentes del juicio, es decir, lo que las partes le dijeron en sus escritos principales, pero en mayor medida conforme a la prueba que se provocó en el juicio, si es que ahí cabe o no la terminación o bien solo una rebaja en el precio. Me tocó en una oportunidad hacer un informe nomás sobre, no intervine judicialmente, en el siguiente caso. Era una oficina en un edificio y esta oficina se entregó en arrendamiento. Pero ¿qué problema había? El problema había es que la oficina no estaba en el último piso, estaba en un quinto, sexto piso, séptimo piso, no recuerdo, y sobre ese habían dos o tres pisos más. Pero por alguna razón, el agua lluvia penetraba en las oficinas y comenzaba a recorrer el edificio desde la altura hacia el suelo. Y por lo tanto, dicho en palabras simples, la oficina se goteaba. O sea, por lo tanto, el punto era, ¿qué hacíamos? Esa oficina se arrendó, ¿cierto? Y claramente esa oficina se goteaba. Claro, esto es más bien, esta obligación es más bien durante la vida del contrato, como lo vamos a ver a continuación. Aquí estamos solo en la entrega. Por lo tanto, aquí perfectamente era planteable, bueno, ¿se estaba entregando un inmueble idóneo? Claramente no. O sea, claramente aquí no se estaba entregando un inmueble idóneo, porque ese inmueble se goteaba, y justo se goteaba en la oficina digamos, de la empresa arrendataria, donde estaba, entre comillas, el gerente, digamos, el administrador. Y entonces, por lo tanto, imagínense ustedes al jefe, que se le estuviera goteando la oficina. O sea, evidentemente la empresa se paralizó y vinieron una serie de reclamos y me tocó hacer ahí un informe, ya después lo vamos a comentar. ¿Qué pasa si el arrendador arrienda por separado una misma cosa a dos o más personas? Bueno, la ley soluciona esto con relación a lo que estamos conversando, que es la entrega, diciendo lo siguiente. Si se ha arrendado separadamente una misma cosa a dos personas, el arrendatario a quien se haya entregado la cosa será preferido. Y si se ha entregado a los dos, o sea, le entregó a cada uno un juego de llaves, por ejemplo, la entrega posterior no valdrá si a ninguno el título anterior prevalecerá. O sea, la ley reglamenta de alguna manera este tema de arrendarle a dos o más personas. ¿Esto dónde yo lo he escuchado? A propósito de las viviendas que se arriendan en sectores de descanso veraneo. O sea, cuando por un lado, por ejemplo, el dueño suscribe un contrato y luego el corredor de propiedades en representación
del dueño, suscribe otro contrato. Ahí nos encontramos que en algunas veces dos personas han llegado, por ejemplo, a La Serena, ¿cierto? A tomar en posesión, ¿cierto? Del departamento que van a ocupar por los 15 días que van a estar de vacaciones, disfrutando, ¿cierto? Del Valle del Elqui, y resulta que se encuentran con la desagradable sorpresa que ambos tienen la calidad de arrendatarios de la misma unidad, del mismo departamento, de la misma casa. Entonces ahí claramente, ¿qué pasa con la obligación de entrega? Bueno, simplemente a quien se le entregó primero ha de ser preferido en el conflicto. Si a ambos se les entregó, por ejemplo, como les decía, se les facilitó el juego llaves, la entrega posterior no valdrá. Si a ninguno, el título anterior prevalecerá. O sea, vean ustedes que la ley tiene que regular este tema porque es perfectamente posible que ocurra. ¿Qué pasa ahora si el arrendador lisa y llanamente no entrega? Acuérdense que cuando veíamos esto en materia de compraventa decíamos, mire, el comprador puede demandar la resolución del contrato o el cumplimiento del contrato más la indemnización de los perjuicios. A ver, entonces esto es interesante porque ¿qué ocurre cuando claramente el, el arrendador incumple su obligación? ¿Cuál es la norma aquí o cuáles son las situaciones que se nos pueden presentar? Yo creo que aquí hay que ver dos situaciones. Primero, la no entrega y por otro lado, la demora en la entrega. Porque son dos cosas. Uno es lisa y llanamente no entregar y otra cosa distinta es entregar con atraso. Por ejemplo, eh, esto también yo lo vi después del terremoto 2010. Hubo muchas personas cuyas viviendas, oficinas, quedaron dañadas a consecuencia del evento sísmico de febrero de 2010 y tuvieron que necesariamente irse de esas casas y tuvieron que salir a buscar otros inmuebles donde desarrollar su actividad empresarial, comercial, profesional o claramente donde vivir. Piensen por un momento en los edificios, en el edificio Los Héroes, que está ubicado en calle 18 de septiembre, esquina Libertad, donde habían dos torres de departamento, frente a la municipalidad, frente a la plaza. Y ahí vivía mucha gente. Había muchas oficinas profesionales, arquitectos, topógrafos, dentistas. Había mucha gente viviendo y había muchos locales comerciales. Bueno, ¿qué pasó? Colapsó, claramente. Y había que salir a buscar entonces en otros lados. Nos pasó en el caso nuestro, en el edificio de los presidentes. Tuvimos que estar 2 años, 3 o 4, 2 años 3 meses, o 2 años 4 meses, fuera del edificio de los presidentes hasta que se reparara. Y cuando la gente sale a buscar, se encuentra con que los potenciales arrendadores muchas veces no tenían la propiedad habilitada, por alguna razón. Entonces, claro, ¿qué hicieron los arrendadores? Bueno, a comprar pintura, a comprar, te digo yo, papeles murales, etcétera, etcétera, para habilitar las propiedades y ponerlas a disposición del mercado para que la gente viniese a arrendar. Entonces, claramente se hacían los contratos, pero en ningún caso estaban las propiedades en condiciones de ser inmediatamente ocupadas. Había que esperar un plazo, tenían que entrar los maestros a realizar su trabajo, revisar sanitarios, electricidad, ventanales, etcétera, etcétera. Entonces, claramente en el contrato decíamos, mire, el arrendamiento comenzará a regir el 15 de marzo de 2010. Bueno, y claramente las entregas eran el 25, el 30 o los primeros días de abril. Entonces, distingamos la no entrega de la entrega en mora. Entonces vamos a leer primero la norma que reglamenta esta temática y luego vamos a hacer el análisis de cada una de las dos situaciones que se pueden presentar. Si el arrendador por hecho o culpa suya o de sus agentes o dependientes se ha puesto en la imposibilidad de entregar, el arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato con indemnización de perjuicio. Habrá lugar a esta indemnización aun cuando el arrendador haya creído erróneamente y de buena fe que podía arrendar la cosa, salvo que la imposibilidad haya sido conocida del arrendatario o provenga de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, el 1925 reglamenta
la imposibilidad de entregar por hecho o culpa del arrendador, de sus agentes o dependientes. ¿Y cuál es la consecuencia? El arrendatario tiene derecho a demandar la terminación del contrato con indemnización de perjuicios. En cambio, si hay mora en la entrega, esto lo regula el artículo 1926 cuando dice: si el arrendador por hecho o culpa suya o de sus agentes o dependientes es constituido en mora de entregar, tendrá derecho el arrendatario a indemnización de perjuicios. Ahora, si por el retardo se disminuyere notablemente para el arrendatario la utilidad del contrato, sea por haberse deteriorado la cosa o por haber cesado las circunstancias que lo motivaron, podrá el arrendatario desistir del contrato, quedándole a salvo la indemnización de perjuicios, siempre que el retardo no provenga de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, claramente, si estamos en presencia de una imposibilidad en la entrega, la consecuencia es el derecho del arrendatario a demandar la terminación del contrato con la indemnización de perjuicio. En cambio, si solo hay mora, es decir, retardo en la entrega, claramente en ese caso el derecho que tiene el arrendatario es a la indemnización de perjuicios, salvo la regla de excepción que se establece en el 1926, inciso segundo, es decir, cuando de alguna manera el atraso termina hace inviable la existencia del contrato por cuanto se disminuye considerablemente para el arrendatario la utilidad del contrato, ya sea porque se deterioró la cosa o por haber cesado las circunstancias que la motivaron. Entonces, claramente, la obligación de entrega es una obligación esencial, es una obligación fundamental. Estamos en los 32 minutos, por lo tanto, damos por concluida esta cápsula y vamos a continuar en una próxima sesión. Gracias.